Bueno, sobre el tema. A ver aquí. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa de Humanoid. Buenos días a todos los funcionarios que lo acompañan. Pues misteriosamente también ya se fue a quejar un diputado del PAN que se llama Daniel Chimal. En la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 29 en Azerbaiyán, dice que la reducción de presupuesto a la Semarnat afectará a agenda internacional ambiental, pero también hay otro medio que saca una declaración de la secretaria de Semarnat, donde dice que pues estoy buscando sus palabras textuales, dice: no cabe duda que sí, este recorte afectará sin duda la forma en que podamos trabajar. Nada más preguntarle a la secretaria si realmente hizo esa declaración o no, porque ya están circulando pues varias notas donde dicen que ustedes van a recortar el presupuesto a la Semarnat y también a la Conagua. Mi primera pregunta. Ayer lo expliqué, la Semarnat como secretaría no reduce su presupuesto. Ahora, en el sector se ve una disminución. ¿Por qué? Porque se cerraron los proyectos estratégicos de agua del presidente López Obrador. Y ahora vamos a entrar a los nuevos proyectos estratégicos. Aunque le hubiéramos dado 40,000 millones de pesos a Conagua, tienen que hacerse los proyectos ejecutivos, tiene que hacerse de estos 16 proyectos que se presentaron, a ver si los ponen. Para poder iniciar esas obras, pues necesitamos proyectos ejecutivos y eso requiere su tiempo. Entonces, en donde hay menor presupuesto en este momento es en la Conagua. Eso no quiere decir que no se van a implementar todo este plan nacional. Lo que pasa es que el primer año pues se destina una parte a los proyectos ejecutivos que nos van a permitir en los siguientes años poder desarrollar todas las obras. Esa es, digamos, la explicación. Entonces, lo que ya no va a haber, y eso es importante, y eso es lo que les molesta a los adversarios, pues es el tema de que el agua ya no va a ser un negocio para ellos. Entonces se le desmiente al diputado panista que se fue a quejar a la ONU. Pues. Ok, bueno, mi segundo planteamiento, Presidenta. Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República reactivó la investigación en contra del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, esto tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por el desvío de más de 700 millones de pesos, donde aparecen 19 personas, entre ellas sus padres y hermanos, donde supuestamente desviaron y lavaron dinero del erario público. Ahora, el gobernador, en represalia, comenzó una persecución política en contra del empresario Gerardo Sánchez Sumaya, al que ya había atacado y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la secretaria en aquel entonces, Rosa Isela, que lo protegieran, porque pues está en riesgo. Él está dando a conocer todo lo que está pasando en San Luis Potosí y el gobernador ya utilizó a Latinus, ya utilizó a Reforma para decir que tanto su gobierno como el gobierno pasado del presidente López Obrador le están otorgando contratos en Pemex a este empresario Gerardo Sánchez Sumaya. O sea, están haciendo un golpeteo político, Presidenta. Y también, pues aquí en la mañanera se presentó la denuncia de la persecución del gobernador a este empresario que comparte los ideales de la 4T y que dice que nunca más alguna corrupción. Lo que está pasando en San Luis Potosí es muy delicado, Presidenta, sobre este empresario. ¿Usted lo apoyaría, al igual que el presidente que está dando a conocer las corruptelas del gobierno de San Luis? Sí, no tengo conocimiento de que haya una investigación contra el gobernador. Habría que preguntarle en todo caso a la Fiscalía General de la República. Entonces, eso primero, porque no es algo que venga del gobierno federal y no tengo conocimiento si realmente hay una investigación contra el gobernador. Lo que sí hay que decirlo claro, en cualquier lugar donde se demuestre que hay corrupción, y lo subrayo, se demuestre, sí, porque también hay muchas noticias que quieren acusar a alguien cuando en realidad no hay nada de fondo para poder dañar a la 4T. Sí. Entonces tiene que haber pruebas, evidentemente, pero nosotros no vamos a solapar ningún acto de corrupción de nadie. Okay. Y protegerían… Nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México y con la historia. Okay. Y con nuestro proyecto.
Honestidad y honradez ante todo. Entonces, no vamos a solapar ningún acto de corrupción, ninguno. Y al igual que el presidente, ¿usted ordenaría a su al secretario de Seguridad Pública que le brindara la atención? Porque Sí, la verdad es que está siendo muy acosado. A preguntarle a Rosa Isela cómo se estaba apoyando y si es el caso, pues se apoyará. Muchas gracias. Y ya por último, presidenta, una demanda presentada. Presidenta Conab, una disculpa, perdón. Una demanda presentada por un particular en contra de una institución bancaria cuenta ya con un fallo a favor de los afectados. Sin embargo, la defensa de esta institución, concretamente Banorte, ha aprovechado recovecos legales para dilatar el pago de una indemnización que ya fue determinada por un juzgador, o sea, vaya, por el Poder Judicial. La reforma apoyaría a que se establezcan mecanismos para evitar la injerencia de grupos de interés en la impartición de justicia, presidenta, esta reforma. O sea, ¿apoyaría a la gente? Pues ese es el objetivo central de la nueva Constitución. La Cuarta Transformación deja atrás el régimen de corrupción y privilegios. Y queremos que el Poder Judicial, pues en efecto, sea una institución, un poder en donde no haya corrupción y no se privilegie la justicia a unos frente a los otros, que haya una verdadera justicia. Y este caso, pues, en todo caso se revisará. Muchas gracias, presidenta. A ver acá. Gracias, presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, bueno, en primer lugar me gustaría si nos pudieran ahondar un poquito más sobre el plan para Sonora. Estaba viendo pues que está el sistema de presas para Hermosillo. No sé si nos puedan adelantar cuántos recursos en total se van a destinar para Sonora en el plan hídrico, cuánto tiempo se va a llevar a cabo esta ejecución de estos recursos y qué proyectos en específico vienen en el plan hídrico para Sonora y en particular cuántos recursos son para el sistema de presas para Hermosillo. Esas serían mis preguntas. Déjeme ver si no se me pasa una de las que apunté. Porque estuvo muy interesante. También, presidenta, no sé si nos puedan adelantar también el monto global de la inversión en el plan hídrico. O sea, no se habló mucho de las inversiones, solamente a grandes rasgos de los proyectos. También viene lo de la desaladora en Baja California, en Rosarito. También si nos pudieran un poquito pues compartir cuál es el plan para esta desaladora. Gracias. Efra, ¿quieres comentar? Bueno, señalar que en el caso de las presas, este sistema de presas consiste en tener sobre el río Sonora construir tres pequeñas presas que ayuden a retener agua para poder abastecer a la ciudad de Hermosillo. Estamos trabajando en el costo final del proyecto, como comentó la presidenta hace un momento. Se van a realizar estudios y programas. Es una inversión de alrededor de 7,000 millones para la realización de estas presas y todo lo que se requiere para este espacio. Y eso va a determinar. ¿En 3 años? Sí, eso va a determinar el proyecto también los tiempos, pero se va a ejecutar en 3 años aproximadamente. En 3 años, me dice que las presas van a estar sobre el río Sonora. Sí. No se incluye el río Sonora en de los 3 ríos que mencionaron en el saneamiento, aquí como por el problema que hay de contaminación. Vamos a iniciar con los otros ríos, pero va a contestar la secretaria. Ahí voy. Paciencia. Bueno, en el caso del río Sonora Bacanuchi estamos trabajando de parte de la Semarnat en todo un programa de remediación. De hecho, ya nos reunimos con los empresarios y acordamos hacer un plan conjunto de remediación del río Sonora Bacanuchi y también de establecer y de cumplir los compromisos que se hicieron para la población en materia de salud. Ya estamos en contacto con la Secretaría de Salud,
con COFEPRIS para que nos ayude también porque la verdad es que la contaminación del río Sonora sí es cierto que proviene de aquella explosión que hubo en su momento, o ese accidente que hubo en 2014, pero también es verdad que el manto freático, o sea, la parte geológica de Sonora, contiene ya de por sí algunos metales pesados. Entonces estamos tratando de ver cómo hacemos la remediación. Sí tenemos un plan para remediar el río Sonora y lo estamos haciendo en conjunto con la empresa principal que actúa por allá. Muchas gracias, secretaria. No sé si Efraín, bueno, viene lo de el sistema de presas, se incluyen algunos proyectos más en otros municipios, por ejemplo, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en materia de agua. Sí, hay varios fondos que da la Conagua y además municipios y Estado invierten en municipios, por eso los ponemos en dos vías. Uno que es para todos los municipios y las 32 entidades de la República, que es la coordinación de los distintos recursos con un solo plan, que nos permita, en el caso de Sonora, atender el sur también, pero como proyecto estratégico particularmente, y eso lo hablamos con el gobernador, se priorizó la atención del abastecimiento de agua para Hermosillo. Y de la desaladora, si nos pudieran adelantar también un poco de cómo viene este proyecto. Sí, es un proyecto que tiene desde hace tiempo Baja California. En algún momento, en periodos anteriores, era un proyecto, una asociación público-privada que era muy costoso para el Estado. Entonces, la gobernadora nos planteó que su principal proyecto estratégico pues es dotar de agua a Tijuana y su zona metropolitana. Entonces tomamos la decisión de apoyar la desaladora, tiene que hacerse el impacto ambiental, la revisión, hay un primer estudio, pero tiene que revisarse porque cuando se desala agua, pues en algún lugar tiene que quedar la sal. Y entonces el mayor impacto de una desaladora pues es dónde queda esa sal. Entonces tiene que hacerse un estudio importante para ver los impactos ambientales y además los costos, no solo de inversión, sino de operación, porque las desaladoras pues tienen su costo de operación también importante. Pero vamos a apoyar, todo ello lo estamos revisando con el Estado y el próximo año iniciamos con la primera parte. Muchas gracias, Presidenta. Ya en un segundo tema, preguntarle si ya han contactado al equipo del presidente electo Donald Trump para poner fecha para sentarse a platicar pues sobre este tema de la migración y pues el proyecto que trae él de las deportaciones entrando a gobernar, y pues también qué opina sobre estas declaraciones que hizo en la semana de que usará militares para las deportaciones y pues que está dispuesto también a declarar emergencia nacional el tema de las deportaciones migratorias. Y bueno, también en el mismo tema, si existe ya un plan con los estados fronterizos, pues que serían en un primer momento los receptores pues de los migrantes que estarían deportando. Sería todo, Presidenta. Gracias. Sí. Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis y lo vamos a seguir haciendo y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse
a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso en primera. Ahora, tenemos un plan y lo estamos desarrollando. De hecho, hoy hay una reunión sobre ese tema con el gabinete, sobre los distintos temas que vamos a tratar con la administración del presidente Trump. Comercio, migración, seguridad, hasta cuestiones culturales, de amistad, todo lo que tiene que ver con la relación bilateral y trilateral también con Canadá en el caso del TEMEC. Entonces, todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar pues toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos. Y la otra, pues, es todo el fortalecimiento de los consulados, que también estamos trabajando. Entonces, porque he leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados. Y, no, sí tenemos un plan, estamos preparados y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer pues estas conversaciones con el equipo del presidente Trump. No, todavía no, estamos en eso y ya habrá, estoy segura que habrá en su momento las reuniones. Sobre el agua, a ver, vamos por acá en la esquina. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidente, yo quisiera insistir un poco en el tema que trataba usted ayer, de lo que dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre la presión que estaban ejerciendo algunos primeros ministros de algunas sedes de Canadá para dejar fuera a México del tratado trilateral que se tiene con Estados Unidos también. Ayer, después de sus declaraciones, se sumaron más regiones a este llamado que le hacen al primer ministro. ¿Usted no cree que pueda ceder el ministro Trudeau ante estas presiones de todas estas áreas que le están ejerciendo sus gobernadores? Bueno, lo equivalente a los gobernadores aquí, sobre todo porque ellos insisten en lo que también ha dicho el presidente electo Donald Trump, de que México está enviando mercancías, según dicen ellos, de origen chino, pero que solamente la etiquetan con hecho en México. Sí, el primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Ellos pues tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral. Pero el primer ministro no está de acuerdo y hay que recordar que quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el tratado fue el presidente López Obrador, porque había la idea de entonces presidente Trump de que fuera nada más México-Estados Unidos. Ese es lo primero. Lo segundo, me preguntó de una marca de vehículos de fabricación china que si había una planta en México. Es una marca de vehículos eléctricos y le dije, la única planta de esa marca que hay en Norteamérica está en Pasadena, California. O sea, está en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos también nuestro propio programa de fortalecimiento de la economía nacional, de disminución de importaciones, por ejemplo, que vienen de Asia. Pues es un tema, por supuesto, que tiene que ver con el tratado, pero de fortalecimiento de nuestra economía.
y de disminuir la dependencia. Lo mismo que en el caso, por ejemplo, de granos o de otros productos agrícolas, que estamos fortaleciendo la autosuficiencia alimentaria, como en el caso del frijol, por ejemplo. Pero ese es un asunto de desarrollo nacional. Entonces, Estados Unidos se beneficia mucho y Canadá del tratado, porque tal parece que solamente es un beneficio para México y no. Estados Unidos tiene grandes beneficios. Es un tratado que firmó el propio presidente Trump. Entonces, nosotros creemos que hacia adelante hay muchos argumentos, muchos datos, mucha información que fortalecen el mantenimiento o que se mantenga el tratado, y en su momento, en el 2026, va a haber una revisión, ni siquiera es una renegociación, es una revisión, como fue pactado en su momento. El primer ministro entonces se quedó tranquilo con la explicación que usted le dio. Nos quedamos de seguir platicando, es parte de este proceso de relaciones bilaterales y también dentro del tratado, pero claramente me manifestó que él no está de acuerdo en lo que han manifestado algunos de los actores políticos de Canadá. Ok, muchas gracias, presidenta. Una segunda pregunta. A raíz de la equivocación que hubo en el presupuesto para las universidades, en especial para la UNAM, el exrector José Narro Robles publicó un artículo en un diario donde él califica de fraude educativo a las universidades del bienestar. ¿Y por qué razón? Porque él se estaba quejando, que dice que afortunadamente corrigieron el error de la UNAM, pero que usted le está asignando un incremento de 1.400 millones de pesos a las universidades del bienestar, que él tasa o cifra en 93% más. ¿Cómo usted calificaría estas declaraciones de llamar fraude educativo a estas universidades? Pues desconocimiento total. Recuerdo que cuando el movimiento estudiantil del 86-87 defendían que hubiera cuotas en la UNAM, que hubiera restricción en el ingreso, él fue el que llamó ninis a los jóvenes. Entonces, es un desconocimiento total. ¿Es un programa educativo distinto? Sí, pero hay que preguntarle a las y los jóvenes que asisten a las universidades Benito Juárez. Ahora, ayer lo expliqué, vamos a fortalecer y ampliar las Benito Juárez y vamos con un nuevo sistema educativo para la educación superior, que son las universidades Rosario Castellanos y las universidades de la salud. Vamos a firmar ya pronto el decreto para hacer de la Universidad Rosario Castellanos la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y como saben, vamos a iniciar con 2 sedes, una en Chiapas y la otra en Baja California. Cuando fui jefa de gobierno, la Rosario Castellanos hoy atiende a cerca de 60,000 jóvenes que antes no tenían otra opción en la educación superior. Entonces, son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las universidades Benito Juárez son universidades consolidadas que tienen un sistema educativo distinto. Y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento. Segundo, las universidades nacionales Rosario Castellanos o la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que se va a ampliar. Y, por otro lado, el TECNM, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades públicas, que van a tener su presupuesto. Hablé por teléfono con el rector de la UNAM cuando vino la disminución del presupuesto, porque ellos sacaron un comunicado. Le pedí al secretario de Educación que hablara con él y a la secretaria
igual que al director del Politécnico, para decirles que en efecto había sido un error al disminuir la parte de personal que se disminuyó en otras áreas, que no afecta, por cierto, la operación. Y después me escribió un mensaje y entonces le llamé por teléfono e incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos, por la declaración que yo hice ese día de que respetando la autonomía y conociendo mi alma mater, era importante que se hiciera un programa de austeridad republicana en las universidades públicas, que se dejara de destinar tanto recurso a la burocracia universitaria y que se destine a las funciones sustantivas de las universidades, que son docencia, investigación y difusión de la cultura, por lo menos en la UNAM. Entonces, por eso el presupuesto, no todo es incremento a la Benito Juárez, de ahí va a salir, porque todavía no sale, como no se ha creado la Universidad Nacional Rosario Castellanos, se va a crear, entonces de ahí va a salir el presupuesto para las 3 universidades. Lo que sí es que nuestra visión desde hace muchísimos años, desde que éramos, digo éramos porque es una generación muy jóvenes, es que la educación pública es un derecho, no es una mercancía y no es un privilegio. No es un privilegio para los que puedan pagar por la universidad. Viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Y por eso no se entiende. Por eso no se entiende que sí, que los gobiernos de la Cuarta Transformación lo que queremos es mejorar la educación, pero con una visión humanista, de recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria histórica. Ayer fue muy hermoso, la verdad, el evento del 20 de noviembre, que entre otras cosas recupera el papel de la mujer en la historia y particularmente en la Revolución Mexicana. Entonces sí tiene esta visión, la educación básica, el fortalecimiento de la media superior, que ya vamos a presentar este programa que lo hemos venido trabajando, y más espacios para que las y los jóvenes mexicanos tengan derecho a estudiar la universidad. Eso es lo que está en esencia en el fondo del asunto. Y gracias, presidenta. Y una última pregunta. Ayer una compañera le preguntaba sobre los bloqueos que estaban haciendo algunos habitantes de los municipios de la Costa Chica, que dicen que no los han censado. Ellos están acá afuera ahora mismo de Palacio Nacional, un grupo como de 100 personas que traen cajas con evidencia de fotografías, videos y demás, de cómo fueron destrozadas sus viviendas, y que desde hace como 3 semanas les proporcionaron a ellos el número telefónico que usted ayer mencionó de la Secretaría del Bienestar. Dicen que han estado llamando, pero que le responden diciéndole solamente que bueno, que esa es como una especie de queja, le dan un número de folio, pero que les dicen que eso no les va a garantizar que vayan a regresar a censarlos. Entonces ellos quieren saber, ¿realmente van a regresar a censarlos? Ellos están aquí, también están pidiendo una audiencia, ¿no?, con usted, para que alguien les resuelva el tema, pues, de su preocupación, que no tienen los recursos para reconstruir sus viviendas. ¿Qué deben hacer o qué deben de esperar o cómo se solucionará esto, presidenta? Los va a atender Atención Ciudadana, Adriana, que hace muy, muy bien su trabajo y es una mujer con mucha sensibilidad. Pero sí es importante una cosa, no se atiende por organización, no vamos a regresar a eso. Es directo, gobierno, familia damnificada. Porque se acostumbraba en el pasado, antes de que llegara el presidente López Obrador, que era por organización. También en el caso de apoyos al desarrollo rural, a la agricultura, llegaban las organizaciones, ya sabían que venía su
su monto, se repartían entre muchos liderazgos, llegaba poco a la gente. Entonces, no, eso cambió. Entonces, es 1 a 1 y en todo caso lo que se hace es ir a visitarlos a su domicilio para ver pues realmente si hubo afectación, y si hubo afectación pues tienen derecho al apoyo. Entonces, de inmediato que los van a recibir, porque ellos dicen que no son organización, o sea, cada quien se viene representando a sí mismo, ¿no? Pero Adriana los va a recibir. Ok, gracias, presidenta. O el equipo de Adriana. A ver aquí. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días. Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados, con 90 estaciones en todo el país, estaciones de radio. Sobre el tema del agua, muy importante. Hablaba usted en el punto 3 de los que nos explicaba acerca de que se va a trabajar en conjunto con los municipios, con los gobiernos de los estados y la federación. ¿Tiene pensado crear, así como esta Comisión Federal de Electricidad en todo el país para el tema de la energía eléctrica, hacer algo para el agua? Porque cada estado tiene su organismo y hay hasta municipios que tienen su propio organismo de agua potable, y eso hace diferencias en tarifas, en la calidad del servicio, hace que muchas veces no se le dé mantenimiento a las bombas, etcétera. ¿Tiene pensado unificar todo este procedimiento de distribución de agua potable en el país, presidenta? Sería mi primera pregunta. En la Constitución está que la atribución está en los municipios de la administración del agua. En algunos estados la Constitución estatal los ha centralizado en el estado. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay alcaldías que no son municipios precisamente porque los residuos sólidos, porque el agua, pues como es una unidad urbana, pues no pueden administrarse de manera separada, sino que se administra por una sola institución. Entonces, no tenemos pensado más que capacitar, orientar y generar un plan único que permita que haya recursos. Hay problemas, por ejemplo, como bien dices, en donde hay un municipio que construyó hace tiempo una planta de tratamiento y no tiene los recursos para poderla operar, porque es muy cara la electricidad para los recursos que tiene el propio municipio, o no cara, sino no tienen los recursos para poder darle el mantenimiento. Entonces, todo eso es parte de este programa integral, pero la Constitución lo establece de esa manera y no tenemos pensado modificarlo. Muchas gracias, presidenta. Otra pregunta también sobre el mismo tema del agua. En tiempos pasados, muchas comunidades se abastecían de agua con pozos perforados, pozos artesianos. Hay ciudades donde todavía hay pozos artesianos en las colonias y la gente iba y de ahí abastecía el agua potable. ¿Tiene pensado algún proyecto para ayudar a las comunidades a que tengan sus propios pozos? En la perforación tiene un costo, también el uso de bombas eléctricas también tiene un costo, o bombas mecánicas también se pueden utilizar. ¿Tiene pensado algún programa para que haya pozos en muchas comunidades? Eso ayudaría también mucho al uso de agua potable o de agua para el consumo doméstico. Es el objetivo de este programa. Por ejemplo, si hay una localidad en un municipio que no tiene agua, pero hay agua en el acuífero y es factible extraerla, pues entonces juntan los recursos para poder destinarlo a ese pozo, a que haya pozo en esa localidad y que pueda suministrarse agua. En otros casos, por ejemplo, recientemente estuvimos en San Luis Potosí, en Santa María se llama la localidad, ¿verdad? Ahí pasa un acuaférico que, por cierto, se está revisando, aquí alguno de ustedes lo preguntó, es una concesión que se dio hace mucho tiempo y lo estamos revisando junto con el gobierno de San Luis Potosí, pero pasa muy cerca un acuaférico y la comunidad no tiene agua. Entonces ahí lo que se requiere pues es un ducto que permita que la comunidad pueda tener agua. Entonces todo esto pues tiene que ver con el análisis de los municipios, de las localidades de los municipios, porque a veces la cabecera municipal sí tiene resuelto el problema, pero las localidades no, que están en el propio municipio.
Entonces el objetivo es los 6 años que estemos aquí, es ese diagnóstico por municipio y poder destinar los recursos que de por sí van al agua a este plan maestro para poder pues resolver el problema del acceso al agua en muchas localidades de nuestro país. Y hablaba también del saneamiento de algunos ríos. En este proyecto nos presentaban 3 principalmente, pero hay muchos también municipios donde el desagüe, el drenaje va directamente a arroyos, a ríos. ¿Tiene pensado que cada estado pueda también implementar este tipo de proyectos de evitar que se sigan usando como drenaje? Por ejemplo, en los 3 ríos que planteamos que son prioridad, ya están en brigadas, coordinadas por Semarnat, Conagua, los estados, los municipios. Entonces se hace un recorrido por el cauce del río, se identifican descargas, en algunos casos son descargas municipales, es decir, que el municipio descarga su drenaje ahí sin tener tratamiento. En otros casos son descargas individuales, en otros casos son descargas industriales que deberían tratar el agua y no la están tratando. Entonces se está identificando ahora sí que en todo el recorrido para poder hacer ese plan que permita saber si se hace un drenaje marginal, se llama, un drenaje especial para todas las salidas de agua de los municipios que permita llevarlo a una planta de tratamiento. En otros casos, pues que se cumpla con la ley en las empresas para que traten el agua. Entonces, en todos estos 3 cuencas se está haciendo este trabajo territorial que permita hacer un verdadero diagnóstico, usar muchos estudios, porque también hay muchos estudios que ya se hicieron para poder ver en qué lugares se ponen plantas de tratamiento, en qué lugares sencillamente se hace cumplir la ley, en qué otros lugares se hace un drenaje marginal, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en la zona metropolitana. El río Tula, por ejemplo, recibe afluentes de otros ríos. Entonces, todo ese trabajo y hay un responsable por cada área que nos va a permitir tener el diagnóstico, lo que se tiene que hacer y pues poder tener ríos sanos, porque un río contaminado no solamente afecta a los recursos naturales, sino la salud de los habitantes. Entonces, esos 3 ríos son la prioridad. Ya sería mi última pregunta la que viene, Presidenta. Estuvo ahora en Brasil, en el G20, vimos que tuvo reuniones bilaterales, además de pues seguramente saludarse con mandatarios y mandatarias de otros países. ¿Recibió alguna invitación para visitar, no sé, Francia o Canadá o algún otro país? ¿O usted hizo alguna invitación a algún mandatario para que visite nuestro país? Sí, Gracias. Recibimos invitaciones para ir a varios lugares, pero… ¿A cuáles serían? Bueno, hasta China recibimos invitación para ir a Francia, a Corea, a Vietnam, pero bueno, ya lo vamos, y nosotros también pues hicimos invitaciones. Entonces ya iremos viendo con calma, nuestra principal tarea pues está aquí. Buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y es ahora am.com en Querétaro. Aprovechando que está aquí el secretario de SADER y el director de la Conagua, hay un tema todavía pendiente con SADER, porque hay unos apoyos al campo que no se les ha pagado. Ya lo habían comentado aquí una compañera, pero siguen muy inquietos. Incluso son 7 estados, no nada más es Querétaro, son 7 estados los que están en esta situación. No sé si ya esté destinado o ya se contempló ese recurso para este año, que es esa deuda de este año. Sí, lo está revisando el secretario. Estamos revisando que una parte se pueda entregar este año y otra parte el próximo año, pero lo estamos revisando y vamos a cumplir. Y para el director de la Conagua, también ya ve que cuando fue a Querétaro, pues el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, le presentó varios proyectos. Entre ellos le presentó la firma de un convenio para el proyecto del Batán. No sé si si se va a destinar por parte de la Federación recursos para ese proyecto o si usted va a firmar ese proyecto. Lo estamos revisando con ellos. Ellos tienen la idea de hacer
coordinación con las entidades, una APP o algún otro esquema de inversión privada. Entonces, estamos viendo si podemos apoyar en el proyecto o sencillamente se dan los permisos para que ellos puedan desarrollar ese proyecto. Okay. Presidenta, también la importancia siempre de un trabajo coordinado ahora que viene la obra del tren México-Querétaro. Digo, sabemos que ya existe una buena coordinación por parte de incluso la Guardia Nacional y la CEGOP de Querétaro con el gobierno del estado, pero aquí la pregunta es sobre todo cómo van a estar ahora las delegaciones federales a nivel del país. ¿Van a seguir con la misma estructura de un delegado que esté comandando a los demás delegados o seguirá la figura de delegado, superdelegado? ¿Cómo va Sí, a ser? es parte de lo que se está revisando. Se van a hacer más chiquitas las delegaciones que son necesarias, eso es una parte, y otras de plano van a desaparecer o no se van a ocupar. Entonces, estamos en ese trabajo. Porque hay delegaciones importantes, no sé, como aprovechando que está aquí la secretaria de Semarnat, pues son delegaciones a veces pues, transversales, ¿no? Que son muy importantes para la operación, incluso de cualquier secretario, incluso con la buena relación también incluso con los gobiernos estatales y municipales. Sí, lo que decidió aquí la secretaria es que, no sé si quieres comentarlo tú, que van a centralizar ahí los… Bueno, ahora sí, Sí, estamos revisando todas las estructuras de las oficinas estatales, porque tenemos 31 oficinas de Semarnat, luego tenemos 31 de la Profepa, 31 de la CONAFOR y tenemos 13 de las áreas naturales protegidas. Entonces, lo que estamos haciendo es, por instrucciones de la presidenta, viendo cómo podemos consolidar estas oficinas. Hay funciones que sí necesitan estar en territorio. Profepa, por ejemplo, ni duda cabe. Saldría mucho más caro ir desde aquí a inspeccionar en el país, necesitamos una buena estructura. En los otros casos podemos quizás apoyarnos también en las secretarías de medio ambiente de los gobiernos de los estados. Estamos haciendo un análisis súper cuidadoso y también viendo otra opción que son techos únicos, porque tenemos muchos locales. Realmente tenemos muchos que son federales, muchos de ellos, otros no, otros son arrendados. Entonces creemos que ahí puede haber un ahorro bastante importante si hacemos una consolidación. Y esto se vincula a otra instrucción de la presidenta muy importante, que son los trámites. Nosotros estamos haciendo una consolidación de los trámites muy importante con la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, porque vamos a digitalizar la mayor parte de los trámites. Eso va de manifestaciones de impacto ambiental, de cambio de uso del suelo, de inspecciones es más difícil porque esas se tienen que hacer in situ, pero todo lo demás lo podemos digitalizar. Y creo que eso va a ayudar muchísimo. Creemos que podemos avanzar en estos 100 días realmente a una disminución, sobre todo en ASEA, por ejemplo, que es la agencia que también supervisa los hidrocarburos. Y eso va de la mano con las oficinas regionales, porque muchas oficinas regionales están dando a veces permisos que no les corresponde, como nos pasó ya con Baja California Sur. Entonces estamos yendo estado por estado, analizando uno por uno cómo consolidamos y haciéndolo también con CONAGUA y con SADER, porque tenemos realmente funciones muy parecidas. Sí, aprovechando a la Secretaría de Medio Ambiente, incluso yo he investigado en las delegaciones de Semarnat, no hay una estructura ya formal, a veces en algún lugar existe un delegado, o bueno, ya no la figura como delegado, pero algún encargado, o está el subdelegado de gestión. Han desaparecido muchas, incluso hay delegaciones que ni siquiera ya tienen un administrativo. Hay un jefe de departamento que maneja toda la parte de la administración, cuando históricamente había un subdelegado administrativo, cuando había un subdelegado de planeación y un subdelegado de gestión. Esa estructura como que… Esa es la que estamos revisando, porque hay otro tema, y es que muchos de estos delegados tienen una posición muy baja en la estructura, y eso también se presta a malos manejos, sin duda. Y por eso estamos ordenando, para darle un piso parejo, siguiendo las instrucciones de la presidenta, capaz que haya, por ejemplo, Sembrando Vida. Nosotros estamos analizando el programa. Ellos tienen una cantidad de personas en el territorio que para nosotros son fundamentales. Capaz que los capacitamos ahí también para que nos ayuden a combatir incendios. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que juntarnos. Yo ya estoy en contacto con Ariadna Montiel porque el programa de ellos tiene ya una estructura territorial que a nosotros nos puede ayudar mucho y, como bien dices, homogeneizar un poco
Hay estados que no necesitan una presencia tan grande de Semarnat, hay otros que sí. Entonces, pues eso es lo que tenemos que evaluar. Y ya nada más para cerrar con la secretaria, aprovechando que está aquí, ¿no? Ahora que estuvimos en Acapulco, también yo asistí a Acapulco, también me reportaba mucho que hay muchas descargas de aguas de los hoteles hacia la bahía, hacia el centro de la bahía. Incluso lo que hacen ellos es primero asomarse, si nadie los ve, bajan la palanca y hacen la descarga y se ven los borbotones a la mitad de la bahía. Es algo muy común ahí en Guerrero, ¿no? Yo viví hace muchos años en Acapulco, 4 años, conozco bien la problemática de esa zona, ¿no? Ahora la corroboré, obviamente, después de varios años, pero ¿qué se va a hacer ahí al respecto? Porque es algo histórico y que sigue. Estamos con Semarnat, con Efraín, con Agua. Va a haber una inversión de alrededor de 8,000 millones de pesos en los siguientes años para Acapulco, en agua, en tratamiento de agua, en desasolve de ríos, en drenajes marginales, en vivienda, en caminos, en mejora urbana, porque fíjense, este año entre nada más Marina, sin contar la parte de emergencia inmediata, sino de inversión, entre Conagua y Marina, ha de haber sido una inversión en las bombas y todo eso, en Acapulco. Pero el dragado de los ríos y todo eso, fácil como 200 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir en el caso? Porque más episodios de lluvias intensas muy probablemente se van a presentar. Entonces, lo que queremos pues es que las plantas de bombeo no se vuelvan a solvar. Entonces, necesitamos elevarlas. Pero además, las plantas de tratamiento, que hay 16, no están operando adecuadamente. Entonces, por eso es una inversión integral del gobierno federal, estatal y municipal para atender el saneamiento de Acapulco, el desasolve de ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, a ver, aquí quiero comentarles otro tema antes de que… Hola, buenos días, presidenta, secretarios. Hoy le quería preguntar, quizás por algo, una obviedad que pensaba que iban a preguntar otros compañeros, pero anoche se votó la desaparición de los organismos autónomos por los diputados. Me gustaría saber qué mensaje le puede dar a todos aquellos que dicen que esto puede crear inestabilidad en el país, porque sobre todo lo que tengo entendido es que desaparecen los organismos, pero las funciones van a continuar. ¿Dónde van a continuar esas funciones? Sí, a ver, vamos a sacar lo de la Auditoría Superior de la Federación del INAI para recordar un poquito. A ver, préstame. Aquí lo tiene, Alisa. Voy a tomar. Ay, por favor. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI. Se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento cuando salió en Contralínea, en La Jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, ¿no? La corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. Lo que sigue. Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos.
La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulina, pero yo lo puedo decir. ¿Qué sigue? Los comisionados que se mencionan ahí incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas sin acreditarlos, viáticos sin acreditar, que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados. ¿Hasta ahí? Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones van a… Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI, entonces ¿qué hay que crear otro organismo que revise al INAI? Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Perdón por no presentarme, soy José Leveña de Publimetro. Un dato que acaba de salir recientemente, hace unos minutos, es que México creció, el PIB de México creció 1,3% en el último trimestre, se sitúa es el segundo país de la OCDE que más ha crecido. Me gustaría saber si México también está preparado para un posible aumento en las tensiones en el mundo por la guerra de Ucrania, que especialmente pues hoy se han lanzado un misil balístico por parte de Rusia, Biden está autorizando las minas antipersona, y también conocer un mensaje suyo sobre esta autorización para colocar minas antipersona, que al final del día son los civiles los que más sufren. México tiene una tradición pacifista y la vamos a seguir teniendo, de la búsqueda de la paz en el mundo. Y el diálogo y la política como la forma de resolver los conflictos. Está en nuestra Constitución. Entonces, evidentemente, esto que ocurre en Europa, pues impacta toda la economía mundial. Pero más allá de los impactos económicos, pues es que no podemos quedarnos callados, tenemos que exigir la paz en el mundo frente a acontecimientos como estos. México, esa es su historia de la política exterior y la vamos a seguir ejerciendo. ¿Y qué interpretación puede dar a este dato del 1,3%? Pues ya ven, es que dicen, ya ven, Moody's dijo que era exagerado el crecimiento económico que estábamos planteando para el próximo año, que el paquete presupuestal no era real y otros más que se van ahí con… Pero la economía mexicana está bien. Va a estar bien y vamos a seguir, no solamente creciendo, porque el PIB es un indicador, eso lo trabajó mucho Alicia cuando fue directora de la CEPAL, directora se dice, de la CEPAL, que puso en el centro de la discusión la desigualdad y que el crecimiento como el PIB no era suficiente para poder hablar del desarrollo sustentable y equitativo de los países.
Entonces nosotros queremos que haya crecimiento, pero que haya distribución y bienestar. Y ya por último, nada más hacer un llamado para ver si en las próximas conferencias pudieran tratar el tema de los hackeos, especialmente por WhatsApp y de las tarjetas bancarias, porque sobre todo en esta época navideña en la que la gente va a cobrar aguinaldos, probablemente aumente y sabemos que se roban, hay ciertas mafias que se roban miles de pesos cada día a los ciudadanos por hackeos de WhatsApp pidiendo paquetes por llegada de paqueterías o porque es un amigo, un familiar que necesita dinero, y ver si pudieran tratar esto y aprovechar este altavoz para que hagan un llamamiento a las personas que no hagan caso a todo este tipo de fraudes. Sí, lo tomamos en cuenta, le decimos a Profeco y a Seguridad para que… Bueno, vamos por la última, porque ya son las 9 y poder cerrar con mujeres en la historia. A ver, aquí adelante. Presidenta, muy buenos días. Sandra Aguilar, de AI Grupo Informativo. En algún momento, y usted lo sabe, llegué a cuestionar todavía antes de que tomara posesión como presidenta precisamente el tema hídrico y pues era un tema pendiente que estaba para Tamaulipas, para mi tierra. Hoy, pues bueno, las buenas noticias han llegado y ciertamente se habla de esa coordinación, no solamente de imposición por parte del gobierno federal, sino de la participación de los gobernadores de los estados del norte del país. Buenas noticias para Tamaulipas, y en ese sentido quiero continuar con las buenas noticias y compartirle que en breve, precisamente en este estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya firmará la declaratoria para hacer pues una entidad, o de esta entidad una región en donde los sectores públicos y privados impulsen la ciencia, la tecnología, y en este sentido para desde niños, niñas y adolescentes. Este pacto que se estará firmando hará con ello el territorio STEAM, así le han llamado, y en ese sentido pues tener que decirlo así, este boom de tecnología que ha llegado desde que usted toma posesión. En ese sentido, ¿cuál es la opinión que le merece? Es un modelo que se está pues ya replicando en los estados, y Tamaulipas en breve será uno de ellos. Pues es parte de este trabajo que está desarrollando todas las secretarías, pero en particular la doctora Rosaura Ruiz en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de incorporar a las universidades, todas, pero principalmente públicas, los tecnológicos en el desarrollo del país. Entonces, qué bueno que también se está haciendo en Tamaulipas y sabemos que está haciendo también en otras entidades. Y bueno, retomando precisamente el tema del compañero, en efecto, el tema de los fraudes no se espera la época navideña, ya han llegado y son muchas las instituciones que lamentablemente, pues en efecto, en el tema de las aplicaciones se comparten datos personales y pues gente que trabaja al interior inclusive de estas dependencias o de estas instituciones bancarias han comenzado ya a hacer fraudes. Ya tenemos pues detectados al menos 2 casos, le puedo compartir inclusive cuáles son las instituciones, pero precisamente también en el Banco del Bienestar se han presentado estos casos. Tengo entendido, o debe de ser que usted ya tenga conocimiento de cómo inclusive personal al interior de los bancos del bienestar están pues clonando estas tarjetas, estas cuentas, esta información confidencial que ha estado afectando. ¿Cómo actúan? Le comparto, pues ciertamente llaman a los usuarios preguntándoles si autorizan cierta compra o si reconocen cierta compra. Ellos contestan pues que no. Entonces les piden que revisen su correo para que anulen esta cuenta, y en automático al abrir el correo electrónico se roban la cantidad que pues les están mencionando. En ese sentido, Presidenta, y ante esta denuncia y llamado, podrían implementar medidas, porque no solamente es un caso, ya son muchos los que se han presentado. Perdón, ay, es que me falta el aire.
insisto, no solamente en el Banco del Bienestar, instituciones como Santander, instituciones como BBVA, son algunas de las, pues sí, de las empresas que ya no solamente son uno, son varios. Y bueno, pues como dice el compañero, no hay que esperar a que caigan los aguinaldos, no hay que esperar a que sigan sucediendo estos casos, porque pues en efecto esto ya está ocurriendo. No tenemos una denuncia en particular sobre personal del Banco de Bienestar, pero hay que aclararlo. O sea, si hay una denuncia concreta de alguien que trabaje en Banco de Bienestar que haya hecho esto, pues que se presente. Pero no tenemos denuncias. Es que no tienen nombres, Presidenta, solamente les llaman. Por eso, pero puede ser que aparentan que son del Banco de Bienestar y no necesariamente trabajadores o trabajadoras del Banco de Bienestar. Pero se está filtrando la información que es confidencial de la institución. Por eso, pero para cualquier cosa hay que presentar pruebas. Entonces, vamos a llamar a la Secretaría de Seguridad, a la DIF, a las instituciones como, ¿cómo se llama esta institución que se dedica a ver los fraudes en los bancos? No, es una institución donde está Oscar. ¿La Conducef? La Conducef, para que en conjunto puedan venir a dar la información, a proteger a todos los consumidores, a la Profeco, sí, porque para se que sienten impotentes, para que no caigan pues en un fraude. Y si hay denuncias específicas de algún trabajador de alguna institución del gobierno o privada, pues también es importante que se presenten para que… Finalmente, le quiero compartir, usted que estuvo precisamente cerca de los líderes en esta cumbre del G20, pues precisamente, y usted lo sabe, que existe una buena relación entre México y Japón. En ese sentido, sabe también que se cuenta con un tratado y es importante o son importantes las inversiones que se están realizando precisamente aquí en México. Le comparto que el próximo 13 de abril del 2025 se llevará a cabo en Osaka, Japón, una expo. Esta expo que tiene como fin el diseñar a la sociedad pues del futuro y pues para ello mejorar también o cambiar las vidas. Hay un grupo de empresarios que precisamente en el 2020 solicitó el aval precisamente del gobierno del Estado de México para poder asistir pues a esta cumbre o a esta expo. Evidentemente no genera ningún costo del erario público, todo lo contrario, es pues costo o inversiones privadas para poder hacer presencia en esta expo, y solamente comentarle o compartirle si para esta ocasión, para el 2025, estos empresarios pudieran contar con su aval. Pues vamos a ver, ahí le vamos a encargar al secretario de Economía. Le agradezco, sería todo de mi parte. Buen día. Por favor. Sí. La última. Buenos días, Presidenta. Stephanie Palacios, del periódico Quequi, de Quintana Roo y Ciudad de México. Buenos días al gabinete. Pues preguntarle sobre esta transición que hay de estos fideicomisos. Antes el Fonatur estaba encargado de dar estructuración a Cancún, esta playa hotelera, pero ahora nacen estos fideicomisos. Entonces, ¿cómo ha sido esta transición? Si se hace como un comité para que todos vigilen cómo va funcionando, pero hay un pequeño pues no está como funcionando totalmente al 100%. Hay algunas cosas que todavía no quedan claras, pero esta zona hotelera de Cancún está un poco abandonada. De hecho, hay algunas carreteras que solamente se van a destinar de 28 kilómetros, hay 5 kilómetros. Entonces, para saber si hay algo sobre este tema, es el fideicomiso para el fortalecimiento de la actividad turística de aquí del estado de Quintana Roo. No sé si tiene alguna información. Le pedimos al India que nos informe para que lo podamos contestar e informamos un día aquí en la mañanera. Sí, además porque este comité técnico está integrado por empresarios, integrado por personas de grupos empresariales, además de restaurantes, pero además es eso justo porque en el tema de Quintana Roo hay esta zona turística además muy pues de alta demanda, y además porque también si va a haber recursos de estas, parece que va a haber en este paquete económico
del año que entra, del 2025, para las dependencias, lo que es Secretaría de Turismo y Secretaría de Finanzas, va a haber una reducción de presupuesto. No sé si eso nos pudiera hablar un poquito, si sí está confirmado o no. Le pedimos al INDIA que nos informe para ver el presupuesto para el mantenimiento de Cancún. Sí, pero este fideicomiso sí fue una mejor opción para Quintana Roo y quitar el… Le pedimos al INDIA que nos informe. ¿Sí?